Celebramos el segundo domingo de Cuaresma y hemos sido convocados como asamblea litúrgica para, a través de una conversión sincera, seamos transformados por el Padre al estilo de su Hijo el elegido. Solo es necesario escuchar su palabra, creer en Él y seguir su camino, apartándose del mal y viviendo en alianza con Él. Preparémonos dignamente para que el bautismo en tiempo de Pascua sea para transformarnos y dar frutos de conversión. Recibimos cantando al ministro que viene en nombre del Señor a traernos la buena nueva. De pies, por favor. Vamos, pueblo, hacia el Señor en el monte de su oración. Vamos todos, que nuestro Dios nos ha elegido para la salvación. Camina hacia el Señor, hacia su amor, por su dolor. Camina, pueblo de Dios, que nos espera el perdón. Camina hacia el Señor, hacia su amor, por su dolor. Camina, pueblo de Dios, que nos espera el perdón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Con su espíritu. Preparémonos interiormente para participar de esta Eucaristía, pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos hasta el día de hoy. Nos ponemos la mano en el pecho y cerramos nuestros ojos y nos reconocemos pecadores delante de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios. La lectura está tomada del Génesis. Dios transformó la vida de Abraham, pasó de ser un hombre estéril a un padre de descendencia innumerable. Solo depositó su fe y su alianza con el Señor. Escuchemos. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Pues bien, así serán tus descendientes. Creyó Abraham al Señor, y este fue su mérito a los ojos del Señor. Este le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de los caldeos, para entregarte esta tierra en propiedad. Abraham le preguntó: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mía? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una paloma y una tórtola. Y tomando él los animales, los partió por la mitad y lo puso frente a la otra. Las aves no las partió. Las aves rapaces voloteaban sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, Abraham cayó en un profundo sueño
y se apoderó de él un terror y una gran oscuridad. Cuando el sol ya se había puesto y estaba todo oscuro, algo como un calentador humectante y una antorcha encendida pasaron por medio de aquellos animales partidos. Aquel día, el Señor firmó una alianza con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto al sur hasta el río Éufrates al norte. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. La segunda lectura está tomada de Filipenses. San Pablo nos exhorta a permanecer en un proceso de conversión, viviendo las buenas obras según la voluntad del Padre. Escuchemos. Imítenme, hermanos, y fíjense en quienes se portan como yo, porque hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito llorando. La petición de la espera, su Dios es su vientre, y se sienten muy orgullosos de lo que ellos merecen, menos deshidratación. No piensan sino en las cosas de la tierra. Para nosotros, nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador, al que tanto esperamos, Cristo Jesús el Señor. Cambiará nuestros cuerpos visibles y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esas fuerzas con las que pueden someterse a todo el universo. Por eso, pues, hermanos míos, a los cuales tanto quiero y tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, sigan así firmes en el Señor, amadísimos míos. Palabra de Dios. El Santo Evangelio, según San Lucas, nos enseña que la conversión nos lleva a una transformación total de nuestra vida en Jesucristo. Se realiza cuando escuchamos al Hijo, el elegido del Padre, y lo seguimos cada día, luchando hasta llegar a ser glorificados como Él. Aclamemos con el canto lleno de gloria, que ahora escucharemos con atención. Señor, tú tienes palabra, palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabra,
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto, y sus ropas se pusieron blancas y brillantes. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y su compañero tenían mucho sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué felicidad estar aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después que se escucharon esta palabra, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El texto de la primera lectura está tomado del libro del Génesis y en él se nos habla de la alianza que Dios hizo con Abraham. Abraham era un hombre de un pueblo que en ese momento se llamaba Ur de Caldea, lo que es hoy Bagdad, la capital de Irán. Abraham era un hombre politeísta, no había oído hablar de Dios. Sin embargo, Abraham, en medio de su situación, una situación en la que él vivía muy triste, y vivía muy triste porque era estéril. Él, a pesar de tener muchos bienes económicos, de vivir rodeado de sus familiares, no era feliz. Y él escuchó la palabra de Dios. Y es interesante ver cómo Abraham presta atención a la palabra de Dios. La escucha. Y cuando la escucha, se pregunta: ¿y qué significan estas palabras? Y luego la medita. ¿Y qué me dicen a mí esa palabra de Dios? Y la palabra de Dios le invitaba a hacer una alianza. Le invitaba a salir de su zona de confort, a salir de su realidad, ponerse de pie e ir detrás de una promesa que Dios le hizo. La palabra de Dios movió a Abraham, lo transformó. En Abraham se dio una conversión, un cambio que lo llevó a experimentar en su vida el amor misericordioso de Dios. Un cambio que lo llevó a ser un hombre feliz, ya que lo que era para él algo imposible, se hizo posible. Luego él tuvo a Isaac, tuvo dos hijos, y luego una descendencia grandísima. Y nosotros somos parte de esa descendencia, porque con él se inició lo que es la historia de salvación del pueblo de Dios. De ahí que Abraham es llamado nuestro padre en la fe, porque creyó contra toda esperanza.
Abraham no hizo cálculos humanos, no tuvo en cuenta los bienes materiales que tenía, sino que puso su confianza en aquel que le dio la solución a su problema. Puso su confianza en Dios. Pero esa conversión en Abraham se dio porque prestó atención a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos oído la palabra de Dios? ¿Y qué tanto caso le hemos hecho? Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para que nosotros hagamos una confrontación de nuestro modo de ser, de nuestras acciones, con lo que nos dice el Señor en su palabra. Y hacer esa confrontación a ver hasta qué punto le estamos dando cumplimiento a la palabra de Dios en nuestra vida. Dios quiere renovar una alianza con nosotros, quiere hacer una nueva y definitiva alianza con nosotros. Dios quiere tener un encuentro personal con nosotros para provocar el mismo cambio que hubo en Abraham. Y Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo lo aliviaré. En Jesús encontramos el descanso. Jesús se constituye en el camino que nos conduce a la felicidad plena, que nos conduce al encuentro pleno con Dios. Jesús se constituye en la verdad, esa verdad que tanto anhelamos en nuestro interior. Y solo en Él nuestra vida adquiere sentido. Solo en Él nuestra vida adquiere sentido. Ojalá que nosotros escuchemos la palabra y nos dejemos mover por esa palabra, y que en esta Cuaresma se dé una conversión, un cambio de vida que nos lleve a tener a Dios como el motor de nuestra existencia, de nuestra vida. El salmista así lo experimentó, y por eso dice: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor iluminó su vida. El Señor lo liberó de los vicios a los que estaba atado. Y él siguió esa luz, vio la esperanza de su vida en Jesús, en el Señor, y por eso alcanzó la salvación. También nosotros podemos ser plenamente felices y podemos alcanzar la salvación si seguimos los pasos de Jesús. En la segunda lectura, el apóstol Pablo, este apóstol que antes vivió una vida desordenada, una vida apartada de los caminos de Dios, y que luego tuvo un encuentro personal con Jesucristo, él en reiteradas ocasiones nos da testimonio y nos dice que todo lo estima basura. Para él nada tiene comparación con la gracia de Cristo. Porque quien tiene un encuentro personal con Jesucristo es como el que encuentra el tesoro en su vida, el que encuentra el tesoro que siempre anheló. Y Pablo nos invita a nosotros a hacer el mismo proceso que él hizo, a hacer un proceso de conversión, un proceso de cambio. Pero la conversión no se da de la noche a la mañana, sino que implica primero una intención, un deseo, un hacernos conscientes en la realidad en que estemos, y a partir de esa realidad iniciar un camino que nos lleve a nosotros a morir al pecado y a resucitar a una vida nueva. Recordemos las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y hoy estamos viviendo en un contexto social y económico, e incluso religioso, en el que tenemos que nacer de nuevo. Estamos saliendo de una pandemia, estamos en medio de una guerra, y en medio de esa situación es necesario que nos levantemos, es necesario que se dé que nos levantemos con nuevos bríos, contando con el auxilio, con la gracia de Dios. El que nos dice: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y ojalá que nosotros así lo entendamos, y como lo entendió Pablo, que fue capaz de decir, Pablo que fue capaz de reconocer que contando con la gracia de Dios no tenía por qué tener miedo a nada. No tenía por qué tener miedo a nada. Entonces ojalá que en medio de este contexto se dé un renacimiento en nosotros. El texto del Evangelio nos habla del misterio de la transfiguración. Cuando Jesús inició su vida pública, le acompañó una muchedumbre de discípulos.
con estos discípulos Jesús organizó la iglesia. Puso al frente de la iglesia a Pedro, como que fue el primer papa. Luego estaba, además de Pedro, estaba Judas, que era el tesorero, y estaba Juan y Santiago. Eran la directiva de la iglesia. Y los 12 eran el consejo que tenía la iglesia. Ese era el consejo parroquial que Jesús formó. Entonces, llegó un momento en que Jesús le habló de lo que estaba por venir. Iban subiendo a Jerusalén y le dijo que el Hijo de Dios iba a padecer, que iba a morir en manos de las autoridades, pero que luego iba a resucitar. Esos primeros miembros de la iglesia le costó entender que Dios se rebajara a la condición ínfima del ser humano, que tuviera que morir en una cruz. Y por eso muchos no entendían y se devolvieron. La iglesia quedó con 12 gentes, Señor, en ese momento. Hubo una crisis en la iglesia, muchos fueron y se metieron a secta protestante, se metieron a los fariseos, a los saduceos, que eran las sectas que había en el tiempo de Jesús. Como hoy en día, gente que salen de la iglesia por cualquier crisis y se va a cualquier secta por ahí, porque le cuesta hacer el proceso. Y a esta gente le costó hacer el proceso. Cuando Jesús quedó con los 12 entonces, que iban camino a Jerusalén, hizo una parada y lo invitó al monte. Y lo invitó a orar. Y estando en oración, se dio este gran misterio. Jesús se transfiguró de una manera extraordinaria. Su vestido era tan blanco como nadie puede blanquear una ropa. Y Pedro, y luego vinieron participaron de este momento Moisés y Elías. Moisés y Elías son los grandes representantes del Antiguo Testamento. Moisés del Pentateuco y Elías del profetismo. Y estando allí, unido el cielo y la tierra, el apóstol Pedro se sorprende y le dice a Jesús: hagamos 3 chozas. 3 chozas, una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Y luego vino la nube que le dijo: este es mi hijo amado, escúchenle. Y Jesús llevó a estos hombres a experimentar ese momento de gloria para que ellos se dieran cuenta que lo que Él le había prometido se iba a cumplir. Que la vida del cristiano no se queda en la muerte, sino que después de la muerte viene la resurrección. Y así entonces luego le invitó a bajar, haciéndole entender que para llegar a ese momento, a ese plus, a ese momento de gloria, hay que cargar con la cruz, hay que pasar el sacrificio. Nosotros estamos en este mundo y estamos llamados a cargar con la cruz. Pero cargar con la cruz no sintiéndonos derrotados, sino con la esperanza puesta en aquel que nos ha prometido una vida nueva. Y cuando uno asume con empeño y con amor en la responsabilidad que Dios ha puesto delante de sí, esa cruz resulta suave. Esa cruz resulta llevadera porque tenemos la mirada puesta en Él. Y el Señor nos da la fuerza para nosotros avanzar, para nosotros encaminarnos hacia esa meta final que es el gozo pleno con Dios. Ojalá que nosotros asumamos con empeño el matrimonio, la familia, la convivencia con los demás. Asumamos con empeño el servicio que podamos desempeñar en la sociedad, ya que eso sería la garantía, nosotros hacerlo con amor y con empeño para alcanzar esa plenitud allá en el cielo que se nos ha prometido. Mientras tanto, asumámoslo con valentía, sabiendo que en la medida en que nos empoderamos del proyecto de Dios, nosotros podemos lograr mayor felicidad en esta vida y luego nos toca la vida eterna. El Señor nos bendiga. ¿Ustedes creen en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Ustedes creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios? Sí, creo. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. Digan: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la iglesia. que nos gloriamos en profesar Que nos gloriamos profesar. en Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro Señor. Elevemos algunas peticiones al Señor y vamos a responder a cada petición
Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por la Iglesia, para que incesantemente se refuerce en sus instituciones y se renueve en sus miembros según el modelo que es Cristo, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por los gobernantes, para que trabajen por la transformación personal y de su pueblo que Dios les ha encomendado, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por los más pobres que nosotros, para que el Señor transforme sus sufrimientos en oportunidad de superación y de avance, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por nosotros, para que escuchando al Hijo amado del Padre, demos el fruto de la conversión, dejándonos transformar por Él, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por todos los que serán bautizados en la Pascua, para que recibiendo la luz de Cristo sean transformados en hombres y mujeres nuevos, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza, para que puedan descubrir en la vida de los creyentes el verdadero rostro del Dios vivo revelado en Cristo, oremos. Padre, purifica y transforma a tu pueblo. Estas peticiones y las que están presentes en nuestros corazones, se las presentamos a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En esta ofrenda te presentamos todo el esfuerzo y el sudor. El pan y el vino te presentamos, cuerpo y la sangre del Salvador. El pan y el vino te presentamos, cuerpo y la sangre del Salvador. Te presentamos el pan y el vino, te presentamos el pan y el vino, te presentamos nuestro servicio, desprendimiento y dedicación. Te presentamos en nuestra ofrenda toda la entrega y la misión. Te presentamos en nuestra ofrenda toda la entrega y la misión. Señor, te presentamos esta imagen, la cual nos recuerda tu transfiguración, para que tú nos ayudes a continuar cada día más y a seguir siendo transformado por tu Espíritu Santo. Este hombre lo traemos a tu altar en representación de Abraham, el cual es el padre de la fe, para que tú aumentes nuestra fe cada día de nuestras vidas y así podamos comprometernos a seguir tu camino y la misión que tú has encomendado. Te presentamos, Señor, la luz como símbolo de que tú eres la luz del mundo, para que tú vengas a transfigurar nuestra vida cada día. Dios mío. Pan y vino, dones del Espíritu Santo, que dentro de poco se convertirán en tu cuerpo y sangre, en nuestro alimento espiritual que nos da fortaleza. Los frutos y colectas, hoy lo traemos a tu altar para compartir con nuestros hermanos más necesitados,
pidiendo que nunca le falte pan material ni espiritual en sus hogares. Todo esto te lo presentamos, Señor. Te lo presentamos, Señor. Te presentamos el pan y el vino, te presentamos el pan y el vino, te presentamos. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus hijos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. En la última cena con sus discípulos, Jesús tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciéndole: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendecido sea Jesús. Alabado sea Jesús. Alabado sea mi Señor. Alabado sea, alabado sea, alabado sea mi Señor. Del mismo modo, terminada la cena, Jesús tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciéndole: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendecido sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendecido sea
mi Señor. Bendecido sea, bendecido sea, bendecido sea, mi Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, Bendícelo, Señor. con nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz, Bendícelo, Señor. con todos los que cuidan de tu pueblo. Bendícelo, Señor. Oramos al Señor por aquellos que trabajan por la paz del mundo y pedimos al Señor para que sensibilice los corazones de los líderes mundiales y estos puedan buscar una solución al conflicto bélico que se está dando. Oramos por los que han fallecido, especialmente los que fueron presentados al inicio de la celebración. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. El alma de los fieles Por difuntos. la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos todos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque sin luz camine yo en la noche, aunque el temor me impida avanzar, siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque perdido yo vaya por las calles, sin encontrar amor y amistad, siempre confío
confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque las fuerzas me falten en la vida y la ilusión se apague frente a mí, siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque el camino se oculte en las tinieblas, aunque no vea tu sombra avanzar, siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Aunque sin luz camine yo en la noche, aunque el temor me impida avanzar, siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña al caminar. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipe ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a que participen en los viacrucis que se van haciendo en las distintas comunidades. También tendremos retiros para mujeres el domingo 20, dice el próximo domingo, allá en el kilómetro 3. Para los hombres será el domingo 27 y para los jóvenes el domingo 3 de abril. 3 de abril. Entonces, ojalá que participemos de estos retiros y ya luego le avisaremos las demás actividades propias de la Cuaresma. Los que van a presentar el niño, vienen por aquí, por favor. Los dos niños. Bendircia, venga la joven. Pongámonos de pie, por favor. Edilcia. Extendamos la mano derecha sobre ellos. Señor, te damos gracias por la vida. Gracias por la vida de estos niños. Y bendice a las madres que dijeron sí a la vida. Como tú fuiste presentado en el templo, hoy te lo presentamos. Permítele crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Y a sus padres bendícelo, dale discernimiento para que le puedan dar una buena educación humana y espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero es muy inteligente. Un aplauso le damos a la madre. Felicidades. Vamos a pidan oración por mí, que el fin de semana no voy a estar aquí en la parroquia. Todos los diáconos tenemos retiro con el obispo. Así que oren por nosotros los diáconos para que en ese retiro nosotros nos llenemos más de la espiritualidad del servicio. También invitar a los cursillistas y a la pastoral social que nos vamos a ir al monte allá, al monte de los peregrinos el día 2. Vamos a ir desde aquí con el Via Crucis y allá entonces tenemos dos temas, 2 horas. Una hora le toca a un sacerdote y otra hora se lo vamos a dejar a una persona que me dijo que no mencionara el nombre. Así es que el día 2 de abril, pastoral social y los cursillistas, eso, lo que están encargados de organizar, porque todo el que quiera ir, está abierta la peregrinación al monte. Gracias. Le pido también que oremos por una hermana del padre Damián, una que es monja llamada Inés, que
está muy delicada de salud. Oren por ella. También oremos por su familia para que Dios le asista en este momento. Recordemos que en este tiempo de Cuaresma es un tiempo para orar, para ayunar y para hacer penitencia. Pero ayunar no por ayunar, sino ayunar para ayudar. Por eso se hace la colecta del sacrificio. Que lo que uno ayune, uno lo da en colaboración y esto luego se reúne y se envía a los hogares de ancianos y a los lugares más necesitados, los orfanatos y demás. ¿Quiénes tienen ese sobre en su mano? Ok, pues repártelo aquí, negra. Ahora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios le conceda su bendición. Amén. El Señor le conceda su protección. Amén. Que el Señor le dé la paz. Amén. En la puerta estarán dándole los sobres a los que quieran llevarse. Y que le bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pasen un feliz resto del día. Paz y bien. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Soy un hombre de paz que escuchó la palabra de Dios. En la vida